Bueno, buenos días. Mucho gusto. Soy Liliana Obregón, directora de Gobierno y Análisis Político. El día de hoy estaremos en uno más de nuestros seminarios. Le doy la muy cordial y cálida bienvenida a Claudia Mare, a Fernando Pedrosa, quienes estarán acompañándonos en la sesión de hoy. Y bueno, pues nuevamente mi eterno reconocimiento hacia su labor y hacia la preparación que ustedes tienen. Este seminario son preguntas donde las estaré lanzando. Daremos unos minutos para que cada quien conteste y posteriormente entablaremos un diálogo con los asistentes de la sesión. Entonces, voy a comenzar con la primera pregunta, la cual es la siguiente. Vivimos un proceso palpable de refuerzos de la influencia global de las autocracias. El sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, se ha visto forzada a la presencia de regímenes autoritarios, incluso en espacios y temas como donde la naturaleza represiva y arbitraria de estos estados sugeriría su exclusión. Pienso en la elección de Cuba e Irán pasa el Consejo de Derechos Humanos. ¿A qué obedece este fenómeno? Y quisiera preguntarles quién quiere comenzar. Adelante, Claudia. Bueno, quizás doy una panorámica un poco más general y hablo más luego en particular de Cuba. Yo creo que lo estábamos hablando ahora justo antes de comenzar la sesión, que vivimos en un mundo altamente polarizado y es tan polarizado que vemos incluso ciertos antivalores desdoblarse, difuminarse en activismos y en posturas políticas con una fuerte tendencia represora, ¿no? De vulneración de derechos a terceros. Y yo creo que la ONU tampoco puede sustraerse de esto. Vemos cómo estamos enfrentando muchos conflictos internacionales donde nos apuramos a tomar un bando, un partido, condenar otro, y a la larga no parece ser sostenible, o al menos no, es muy difícil mantenerse con una coherencia a un tablero aún más grande. Y lo estamos viendo con la guerra en Ucrania, lo vemos en Gaza, lo vimos con los diferentes estados de excepción también durante la pandemia. O sea, vivimos en esa especie de caos conceptual multipolar, o sea, muy polarizado, y yo siento que esto también contrasta mucho con Cuba, a la hora de abordar a Cuba en el sistema de Naciones Unidas. Cuando digo Cuba, digo también otros autoritarismos, pero específicamente Cuba. Con Cuba existe todo un entramado de socios de países clientelistas, con deudas históricas, con acuerdos ideológicos, con pactos comerciales, entre otros intereses. También que son como de bloque, ¿no? Lo vimos en la cumbre de 77 más China en La Habana hace unos meses, que siempre son grupos que van a tener, países que van a tener las espaldas de Cuba aseguradas. Creo que se ha dado en llamar el like-minded group, o sea, un grupo de pensamiento similar donde está incluido Bután, Siria, China, Myanmar, Rusia, Venezuela, y que son países que se están demostrando solidaridad entre sí mutuamente, que trabajan en conjunto y en bloque para deliberadamente debilitar la universalidad de los estándares de derechos humanos en cónclaves como Naciones Unidas. Y también creo que por otra parte, eh, aunque parezca increíble, todavía continúa, no en los mismos códigos, pero sí continúa persistiendo este mito de los revolucionarios cubanos respecto a Cuba, eh, persiste, incluso en momentos que se demandarían rupturas o condenas contra ejercicios claros de autoritarismo, como ocurrió en el 11J. Existe un balance muy, muy perverso que antepone la supuesta finalidad del proyecto social en Cuba, o sea, todo fin justifica los medios. Y esa tolerancia, que yo creo que termina siendo también represora, invisible, silenciadora, mmm, tiene esa reproducción de esa narrativa, de esos códigos, el mercenarismo, el bloqueo, que lo vemos todavía reproducido en las Naciones Unidas y también en otros organismos internacionales que son subordinados a esto. Tanto es así que aún ante evidencias claras del descalabro multifactorial que existe en Cuba, incluso con el reconocimiento de una falta de voluntad gubernamental con Cuba, tenemos a la UNICEF, a la FAO, al PNUD, elogiando la labor del gobierno en términos de seguridad alimentaria, de lactancia materna, de ejecución a ayudas al desarrollo.
Por ejemplo, en el último informe del Programa Mundial de Alimentos situado en La Habana, justificaba la falta de acceso seguro a los alimentos o la gran crisis alimentaria que hay en Cuba con el bloqueo, o sea, bloqueo, el embargo estadounidense, la situación internacional y la ignorancia de los cubanos ante estrategias de resiliencia. O sea, decían que los cubanos tenían muchos prejuicios alimentarios. Entonces yo creo que a esta disonancia cómplice que ocurre también y se proyecta en las Naciones Unidas, están siendo sometidos los cubanos y, bueno, todos los pueblos sometidos a estas políticas autoritarias a diferentes niveles que terminan restándole voz, protagonismo, credibilidad, que es justo lo que buscan estos países en este sistema de legitimación que tienen en las Naciones Unidas. Muchas gracias, Claudia. Adelante, Fernando. Claudia hizo un buen repaso del presente. Yo creo que voy a ir un poco más para atrás como historiador. Las Naciones Unidas son un resabio del pasado. No han nacido para ni ordenar ni regular el mundo en que vivimos, sino lo han hecho para ordenar el mundo que nacía en 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento el contexto era radicalmente diferente. No voy a descubrir nada nuevo con esto, pero sí en un par de aspectos que me interesa señalar, como por ejemplo, era un mundo donde el nacionalismo estaba en retirada, donde tenía muy mala prensa, muy mala fama, y por lo tanto, la idea esta de que la soberanía absoluta de los estados nacionales era la norma, ya no corría más, ¿no? En este punto me parece que es importante señalar eso porque la ONU, digamos, nació para ese mundo que venía de derrotar a Hitler, a Mussolini, que venía del genocidio del pueblo judío. Entonces, genera toda una estructura de regulación para evitar una tercera guerra mundial, que era una guerra que iba a ser atómica, básicamente. Eh, en ese marco se crea el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que integra a los países que ganan la guerra, además, ¿no? Entonces, en este marco, la ONU cumplió su objetivo, digamos, hubo un siglo XX donde no hubo una tercera guerra mundial ni una guerra atómica. La ONU cumplió el objetivo en ser un lugar donde más o menos se resolvían los conflictos. Pero ya con la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, ya en ese momento la Unión Soviética no existía más. Digamos que ya la ONU, ese mundo de la ONU ya no existió más. Estamos hablando de esto a fin del siglo XX, o sea, casi 30 años. En los últimos 30 años, vivimos en un mundo inestable, violento y sin reglas, producto de que todavía no hay ningún sistema que reemplace para coordinar y ordenar el mundo en que vivimos al que era la ONU. Nominalmente sigue la ONU, pero la ONU ya no tiene ese poder. Por eso se crea el G20, por ejemplo, ¿no? Si se empiezan a buscar espacios con más actores, con más capacidad de toma de decisión que el Consejo de Seguridad, que finalmente tiene 5 actores con poder de veto. Esto me parece muy importante. Y en segundo lugar, quisiera decir que los países autoritarios, que en realidad eran los que principalmente se veían perjudicados por el nacimiento de las Naciones Unidas, ya desde el momento de creación del momento no alineado, ya le tomaron la mano. Es una asamblea que tiene más votos que gana. Y lamentablemente estamos viviendo un momento de retroceso autoritario en el cual los votos de los países autoritarios, semidemocráticos y algunos democráticos constituyen una mayoría que resulta difícil de tener. Entonces, la verdad que ahora la ONU me parece que no hay que llorar eh, por su falta de acción o porque los países autoritarios la están integrando, porque lo que estamos viendo realmente es solamente un esqueleto vacío, un cartel en la puerta de aquello que fue, que sirvió y que ahora requiere volver a pensar. Muchas gracias, Fernando. Continúo con la siguiente pregunta. En sus investigaciones han analizado la conformación de redes de influencia con académicos, burócratas, cuadros políticos, que llevan los objetivos de las dictaduras más allá de sus fronteras. Pienso en el trabajo reciente de Fernando, que publicaste para la CAS, y Claudia, que con 4métrica, y el de tuyo, Claudia, con 4métrica. ¿Podrían abundar en esos resultados?
¿Cómo empiezo? Sí, sí gustas. Bueno, en realidad me pareció que cuando empecé la investigación, parto de la base que justamente con la globalización, con los medios de comunicación, la revolución tecnológica, los países, si uno mira en general, estoy diciendo, ¿no? La agenda con los 10 primeros problemas que tiene cada país, se va a encontrar que la mayoría de ellos no se originan del país. Terrorismo internacional, crimen organizado, crisis financieras, crisis ecológicas, migraciones forzadas, pandemias, cuarentenas, etcétera. Empezamos a ver que los gobiernos, los estados nacionales, no tienen posibilidad de resolver el cambio climático por sí solos, o el narcotráfico por sí solos, o una crisis financiera producto de aumento de precios internacionales o de devaluación de la moneda, etc. Necesitan articular alianzas a nivel global con los estados, y en este caso, quizás uno de los detalles que para mí marca el cambio de siglo es que los estados dejan de ser los únicos actores preponderantes en la escena internacional. Cuando hablamos de política internacional, hablamos de internaciones, es una política entre estados. La gran parte del siglo XX fueron los estados, y el XIX también, los únicos protagonistas. En este momento lo que pasa es que encontramos que no solamente los estados son protagonistas del escenario internacional con mucha fuerza. Puede haber ONGs, puede haber terroristas, puede haber empresas, puede haber medios de comunicación. Encontramos una variedad de actores. Entonces a mí me interesó ver cómo los partidos políticos generaban sus propias redes a nivel global para intentar convertirse en actores globales. Porque una de las causas de la crisis de representación que viven los países es justamente porque los actores nacionales no pueden dar respuesta a problemas globales. Entonces, en Diálogo Político publiqué con la CAS un artículo que hace un mapa de todas las organizaciones, yo le digo transnacionales, no internacionales, transnacionales, es decir, no estatales, que arman los partidos políticos, es decir, las internacionales partidarias. Y para sorpresa de muchos, hay casi 60 organizaciones que agrupan partidos en todo el mundo y que les permiten generar lo que llamamos hoy un activismo global. Un activismo global que puede unir a un pequeño grupo de madres, de pueblos originarios, de periodistas en una pequeña ciudad perdida en cualquier lugar del mundo, con un gobierno sueco, con Human Rights Watch, con la ONU o con otro tipo de organización. Entonces, en este momento lo que Keck y Sikin llaman redes transnacionales de defensa, me parece que son actores que hay que empezar a mirar con mucha más atención y también aprender de ellos. Muchas gracias, Fernando. Claudia. Sí, yo creo que este es un trabajo que también hemos estado siguiendo particularmente por CAPAC, la influencia de lo revolucionario cubano, de la narrativa oficialista sobre la región, por ejemplo, a través de universidades, de fundaciones, de locales culturales, etc. Esto es un aspecto de una diplomacia muy específica que ha sabido gestionar muy bien, en particular, por ejemplo, el gobierno cubano, con diferentes propósitos. Yo creo que este tipo de redes les asegura ganar o mantener aliados, ejecutar lavados de imagen, recibir asistencia, también en la criminalización de terceros, de contrarios, de personas incómodas a su narrativa, pero también canalizar fondos e inversiones, y eso lo vemos muy claramente, por lo menos con Cuba, por ejemplo, desde la academia. Ellos tienen organizados, por ejemplo, en la isla, diferentes congresos anuales organizados por el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Educación Superior, para captar académicos que hoy día son agentes de opinión, porque sí existe una militancia académica que en forma de artículos de opinión, de artículos académicos, de asistencias y trabajos coyunturales, reproducen y fortalecen estos códigos favorables que vienen, que se proyectan desde La Habana. Y esto no puede desdeñarse porque de esas conjugaciones, de esas conjunciones con académicos tanto europeos, estadounidenses, latinoamericanos, sale financiamiento para becas, proyectos de investigación, cátedras, viajes de intercambio, proyecciones políticas también de países democráticos hacia Cuba. Por ejemplo, para poner un par de ejemplos, en medio de la actual crisis en Cuba, el gobierno no escatima gastos para este tipo de renglón.
En octubre viajaron altos representantes del Ministerio de Educación Superior y varios rectores también de diferentes universidades de La Habana, rectores con historial represivo además o opresión académica a varias instituciones europeas y universidades alemanas. Así ocurrió también con un agente de opinión, con Michel Torres, que es presentador de este programa dedicado o destinado a hacer asesinato de la reputación con Filo, que realizó una serie de charlas por comités de solidaridad vinculados a Die Linke, al partido de izquierda en Alemania. Y bueno, más allá de la academia, Cuba también ha hospedado varios foros destinados a captar activistas, influencers jóvenes también, que proyectan en sus redes pues esta limpieza de imagen, esta GUI real, virtual. Entonces vemos cómo el gobierno tiene claras sus prioridades, o yo creo que en general muchos autoritarismos entonces invierten en este tipo de renglón, invierten grandes sumas, pero también están esperando recibir grandes ganancias de ello. Ganancias que, como hemos visto en los últimos tiempos, sobre todo con Cuba, no se traducen en gasto público, en gasto social, sino que este ha descendido drásticamente con pésimas condiciones sociales, médicas, alimentarias. Por lo que entonces me parece que tenemos entonces ese desbalance, ¿no? Cada vez se ve más clara esa inversión hacia ese tipo de contratos y a ese tipo de redes internacionales también enfocados en socios autoritarios y pues un retroceso en las políticas domésticas. Muchas gracias, Claudia. Ok, continúo con la siguiente pregunta. ¿Cuáles creen ustedes debe ser la agenda, criterios y objetivos que deberían de impulsarse en estas organizaciones internacionales para contrarrestar la influencia autoritaria? ¿Y quién Bueno, está? continúo con lo que dije en la primera parte. Me parece que una primera cosa que es muy general, pero es importante, es empezar a pensar nuevas formas de acción política internacional y transnacional para empezar a pensar, porque solo lo están haciendo los chinos, posiblemente los rusos, qué mundo es el que se viene. Estamos en una transición entre este sistema de la ONU del siglo XX y uno que no sabemos cuál será, ni cuándo será. Estamos viviendo una etapa de transición en el régimen político global y como toda etapa de transición son inciertas y violentas, muy violentas, ¿no? Porque no hay reglas de juego. En principio gana el que más fuerza tiene. Entonces, un primer debate yo creo que tenemos que darnos es cómo pensar la arquitectura global de acá en adelante, porque si no la pensamos también nosotros, muy posiblemente la piensen algunos otros. Pero que hay que pensarla, hay que pensarla. Número dos, me parece que hay que fomentar más redes de activismo transnacional que sean básicamente democráticas. Y esto me parece que tiene una gran importancia los países democráticos, las organizaciones democráticas, que creo que están en una etapa de crisis, ¿no? Una etapa de crisis ideológica, cuando observamos que gran parte de las alianzas de académicos, de hombres de la cultura, de personas de la ciencia y del arte, que son directamente e indirectamente son apoyos de gobiernos autoritarios, están financiados por universidades europeas, norteamericanas, por fundaciones, incluso ligadas a los partidos políticos. Entonces me parece que el tercer punto sería, tenemos que empezar a dar algunas discusiones que son incómodas, que nos ponen en un lugar incómodo, pero que son necesarios empezar a darlas para levantar la voz en unos temas. La izquierda autoritaria se ha apropiado del medio ambiente, del feminismo, de los pueblos originarios, de la democracia, de las luchas por la liberación anticolonial, y a cada uno le ha dado un cariz diferente al que tenía históricamente. El medio ambiente se ha vuelto un movimiento anticapitalista, no un movimiento a favor de que todos vivamos en un planeta mejor. El movimiento por los derechos humanos de los pueblos originarios ha perdido la noción de libertad individual, de derecho individual, de derecho a las personas. Entonces se vuelven derechos colectivos, eh, donde, donde no se acepta ningún tipo de diferencia al interior de esos colectivos. La cuestión del género y también de los pueblos originarios se ha convertido en
en luchas contra la idea de la igualdad de la ley. También han tomado causas justas, causas que todos reivindicamos, para esconderlas como un caballo de Troya dentro de ellas, sus políticas y sus proyectos autoritarios. Y a todos nosotros, en general, nos cuesta enfrentarnos, porque lo que ellos ponen como escenario de enfrentamiento es que cuestionemos los derechos históricos, a las mujeres, al medio ambiente, a los pueblos originarios. Entonces, y claro, es mucho más fácil decirnos, ustedes son, no sé, negacionistas del cambio climático, porque tendremos que explicar largamente cosas y ellos como una consigna nos ponen en un lugar muy incómodo, pero hay que empezar debates incómodos. En la academia, en general, la gente que piensa así tiene miedo de hablar, no es cómodo hablar, prefiere no pelearse. Digamos, esta cosa políticamente correcta está actuando como una barrera contra el disenso. Y a quienes intentamos dar este debate en las redes, en las universidades, en los medios, donde sea, bueno, en general en los estados donde hay prácticas autoritarias, corremos el riesgo de estar afuera, de perder carreras profesionales, de tener sanciones, pero me parece que por lo menos quienes más podemos hacerlo tenemos que dar este debate y tenemos que desarmar esta lógica iliberal del discurso autoritario sin perder nuestro original apoyo a las causas nobles que ellos defienden, ¿no? Porque si nos remontamos a la Guerra Fría, era Occidente quien defendía el feminismo, lo antinuclear, en donde se discutía el tema de la naturaleza, donde fueron las revoluciones estudiantiles, donde la cultura era libre, no era la Unión Soviética, no eran sus satélites, no es precisamente en Cuba, no es precisamente en Venezuela, no es en Rusia. Entonces me parece que hay que vaciarles esta cosa autoritaria y volver a tomar las banderas históricas con un contenido liberal. Eso implica arriesgarse. Yo creo que hoy hay que pedirle a nuestros activistas por la libertad que sean capaces de tomar esos riesgos, ¿no? Y para eso necesitamos también estar todos más o menos colectivamente relacionados y que los países que tienen tradiciones respecto a la libertad y el disenso dejen de hacerse los distraídos, dejen de escuchar a gente como Alexia, como Alexia se llama Ocasio Cortés, o Alexandre, no me acuerdo cómo se llama, o la otra diputada que fue repudiada por el Parlamento hace poco también, que dejen de escuchar a este tipo de gente que desde dentro de Occidente genera discursos anti-occidentales y antiliberales. Muchas gracias, Fernando. Adelante, Claudia. Creo que estoy en la misma línea de Fernando. Nosotros tuvimos recientemente una gran lección con el examen periódico universal, que amén de ser una institución también ya muy atrasada en sus tiempos, los tiempos que estamos viviendo, como comentaba Fernando, pues por primera vez se crearon, por ejemplo, algunas articulaciones de organismos independientes que habían sido históricamente minimizados por otros autoritarismos. Y creo que la lección que nos deja sobre todo es aprender a trazar puentes de acompañamiento, de asesoramiento, ver las experiencias del vecino, evaluar más allá de las fronteras también nacionales, haciendo, por ejemplo, ejercicios como los que GAPAC históricamente ha impulsado. También creo que tenemos que continuar trabajando en el terreno, lo cual es muy complicado encontrar activistas, investigadores que hagan un trabajo de campo en escenarios autoritarios. Es un escenario muy inseguro, pero creo que tenemos que continuar haciendo archivo, levantando memoria histórica, o bueno, rescatando la memoria histórica, denunciando y visibilizando. Y una de las maneras también de hacer esto es, como decía Fernando, me parece que es inminente la necesidad de construir, de decodificar estos mitos de los que se ha reapropiado del autoritarismo, medio ambiente, lo que significa para ellos la sociedad civil, lo que significa el derecho internacional, lo que significa la política cultural, y producir resultados que visibilicen en otras instancias las ausencias de libertad de expresión, de reunión, la existencia de persecuciones y de presos políticos, porque las evidencias están ahí y yo creo que los autoritarismos tienen cada vez menos control para disimularlas. Muchas gracias, Claudia. Bueno, ahondando un poco más en este tema sobre Naciones Unidas, quisiera preguntarles si tienen ustedes más ejemplos de organizaciones internacionales que ahora estén avalando objetivos de autoritarismo.
Fernando, creo que estás muteado. Perdón. Hace varios años Samuel Huntington escribió su famoso libro La tercera ola, en el cual demostraba empíricamente que cuando la democracia avanzaba lo hacía globalmente y cuando retrocedía también. Él hace ese libro diciendo que hay tres grandes olas de la democratización y que hay dos grandes contraolas. Podríamos decir que hoy estamos viviendo una tercera contraola de las democracias. Es decir, no solamente crecen los sistemas autoritarios, sino que pierde calidad la democracia. Pienso en grandes sistemas democráticos como la India, como Estados Unidos mismo, que hoy ya en cualquier indicador internacional empiezan a tener problemas. Y países que también perdieron, que eran democráticos o semidemocráticos y pasaron a ser dictaduras, como Myanmar, por ejemplo. Continentes enteros como Asia, que tienen más de 50 países, de los cuales encontramos 7, como mucho, 6, 7 democráticos. Entonces, me parece que en cualquier lugar donde se vote un voto por país, los países autoritarios van a tener una mayoría muy importante cuidándose entre ellos. Y por otra parte, los democráticos, bueno, está en la negociación. Está bien, te voto para esta comisión, pero vos me votas para esta. Entonces, finalmente, me parece que estamos, más allá de las organizaciones, viviendo una etapa donde hay un auge del discurso, de la práctica, de lo antidemocrático, de lo antiliberal, en el sentido clásico. Y además vivimos una etapa donde todo eso es reivindicado, donde todo eso vuelve a ser, así como en la Guerra Fría se reivindicaba el muro de Berlín, se reivindicaba a Camboya, a Pol Pot, se reivindicaba que Sájarov estuviese preso. Bueno, hoy se reivindica con el mismo discurso, las mismas prácticas. Entonces me parece que va a ser muy difícil. Donde vayamos vamos a encontrar estas mayorías y además me parece que ellos mismos crean nuevas organizaciones donde son mayoritarios. Por ejemplo, la UNASUR, la CELAC, empiezan a crear una serie infinita de organizaciones, los BRICS, y que entran todos los nuevos países a los BRICS, y que hago el banco de los BRICS. Entonces se empiezan a crear como una especie de inflación de organizaciones que lo que buscan es mostrar que hay un consenso internacional atrás de estas ideas, ¿no? Yo creo que en el momento que un bloque democrático se agrupe hoy, aún en este momento de crisis, estaría en condiciones claramente de revertir esa situación. Pero efectivamente eso es lo que no pasa por comodidad, por intereses, por ignorancia, por lo que sea. Por eso nuestra función como activistas no solamente es repudiar a lo que sea eh, gobiernos antidemocráticos, prácticas autoritarias, sino gritar también a aquellos gobiernos que se consideran democráticos que están sosteniendo financieramente, políticamente, discursivamente a los sectores no democráticos. A mí eso me parece que es lo más, es lo que más me lleva como de actividad, ¿no? Empezar a hablarle y empezar a mostrar que hay otras voces, porque a veces pasa que los gobiernos democráticos tienen una opinión pública autoritaria, de izquierda, no democrática y liberal, y piensan y dicen, bueno, tengo que pagar el costo, les tengo que dar a estos, no hay nadie más que diga otra cosa. Entonces hay que generar polos de opinión democrática que se enfrenten a los estados, que se enfrenten a las opiniones públicas de izquierda, de progresistas, woke, como queramos llamarlas. Me parece que este es el momento de hablar y de sentar posiciones. Muchas gracias, Fernando. Claudia. Yo creo que los gobiernos autoritarios han sabido blindarse muy fuertemente y proyectar una influencia con unas connotaciones impresionantes. Nosotros tenemos think tanks, por ejemplo, o organizaciones que supuestamente son ONGs y que tienen unos vínculos estrechos con sus gobiernos respectivos, que además imponen y presentan cátedra en otros congresos internacionales. También existen, por ejemplo, una amplia gama de fundaciones culturales de Rusia, de China, de eso trabajamos también bastante en CAPAC para acá, la influencia a través de lo cultural, ¿no? En el continente. Y ahí hay muchas maneras de subvertir, como decía Fernando, esos apoyos financieros que serían demasiado evidentes, ¿no? Para rastrear. Por ejemplo, actualmente en Cuba hay unas visitas de artistas norteamericanos a Cuba
que están evitando totalmente todas las restricciones que el gobierno norteamericano ha impuesto al gobierno cubano bajo la justificación del intercambio cultural y educativo. Pero a la vez son paquetes muy lucrativos, paquetes comerciales, donde todas las finanzas, o sea, todas las ganancias van a Gaesa, que es la empresa que dirige las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Entonces el entramado no es tan transparente, por eso urge, como dice Fernando, quizás, bueno, poner el dedo en la llaga, denunciar, señalar los canales, descubrir también ese tipo de vínculos que están tan opacos detrás de todos estos pactos. Yo creo que también los autoritarismos tienen unas misiones diplomáticas muy fuertes que allí donde están mueven mucho. Comités de solidaridad, festivales, y todo esto tiene una influencia de valores antidemocráticos, ¿no? Autoritarios allí donde se ubican. Y también las redes sociales, no podemos desestimar las redes sociales. Los autoritarismos están haciendo mucho uso de canales de Twitter, de Telegram, para imponer cierta opinión pública, y incluso con estas llamadas cibertropas o cibernautas, ¿no? Que están pagados y que están diseñados desde estos países y que están cambiando, incluso que son agentes de cambio en momentos de elecciones. Y, y creo que hay que hacer eso, no hay que deconstruir todos estos canales primero. Muchas gracias, Claudia. Bueno, vamos a continuar con la dinámica. Les invitamos a quienes quieran abrir cámaras, prender micrófonos, puedan hacer su pregunta o bien a través del chat. Y quiero hacer un pequeño paréntesis breve para felicitar a Claudia hoy en su onomástico. Muchas gracias, Claudia. Para nosotros ha sido un honor y un orgullo que que seas parte del equipo colaborativo de GAPAC. Siéntete abrazada por mí a la distancia y deseo que tengas muy bonito día y el resto del año. Gracias, Liliana, gracias. Yo creo que no encuentro una mejor celebración que confluir en equipo y poder hablar de lo que nos interesa y nos ocupa el resto del año. Pues muchas gracias también y bueno, creo que también por aquí te mandan corazones y muchas felicitaciones al resto del equipo y bueno, sigue abiertos los micrófonos para quien quiera hacer alguna pregunta en este evento. Adelante, Armando. Sí, yo lo que quería comentarles a ustedes era básicamente dos cosas. La primera es un poco debatir con Fernando, porque Fernando puntualizó un tema, pero abrir. O sea, yo creo que hay formas específicas en las que se padece en ciertas zonas geográficas el empuje autoritario, ¿no? Y efectivamente en el hemisferio occidental y en Occidente en general hay una configuración de autoritarismo de izquierda que ha sido muy resiliente. No obstante, en Asia, en África, pero también en Europa, pienso en Orbán, que claramente es un régimen autoritario, y pienso en el mismo fenómeno del trumpismo, lo que quiere decir que el autoritarismo sería transideológico acá, ¿no? Entonces no sería necesariamente solamente patrimonio el autoritarismo de una ideología, sino de expresiones autoritarias en las dos ideologías. Y algo que llevo tiempo comentando es que quizás como una especie de prontuario de qué hacer, aquella frase de Lenin, lo someto a discusión por si están o no de acuerdo en este seminario. Yo creo que al mismo tiempo hay que tener una postura clara de no condonar, participar, firmar convenios, etcétera, con academias autoritarias, ¿verdad? Con estados autoritarios, pero al mismo tiempo sí hay que tener la posibilidad de dialogar con intelectuales que defiendan esas ideas, porque número uno es la única forma moralmente de ser superiores a ellos, de no cancelar un debate. Y número dos, es la única forma de entrenar las ideas nuestras. Entonces, yo creo que eso es una diferencia. Poder discutir, pensemos en entreguerras, que Kelsen pudiera discutir con Carl Schmitt, o que hoy podamos discutir con los defensores del castrismo, del urbanismo, etc. Ahora bien, la única condición ahí sería que esa discusión se diera en un ambiente de reglas claras de debate, que es justamente lo que el régimen que ellos defienden proscribe. Pero yo diría que es como una dialéctica, pueden no estar de acuerdo conmigo. Sí, la primera parte es no participar, no firmar convenios, no avalar eventos de supuestamente pensamiento con los censores, sobre todo cuando eso se convierte en instrumentos de propaganda y que al mismo tiempo
yo voy a este evento, pero en ese evento no está Fernando, no está Claudia. ¿Por qué? Porque fueron censurados por el gobierno que organizó el evento, ¿no? Pero al mismo tiempo sí creo que en la sociedad abierta, en la academia democrática, sí debe haber un espacio para discutir con esas ideas y, por supuesto, con esas personas. Gracias, Armando. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Adelante, Fabio. Qué gusto verte otra vez. Muchas gracias. Hace rato, por alguna circunstancia, salí del aire, ¿no? Bueno, gracias a ambos por las presentaciones y me uno a la inquietud de Armando en el sentido de que él señalaba algo acerca de las academias democráticas, ¿no? Em, Sucede que en países como el de nosotros, con gobiernos con tendencias autoritarias, eh, la retórica gubernamental tiende a dicotomizar y a polarizar entre izquierdas y derechas, como si el espacio público solo se debatiera entre izquierdas y derechas, ¿no? Personalmente me ha llamado mucho la atención no solo esta polarización, sino esta visión dicotómica, binaria, y que parece que en nuestras formas de discursar, de pensar, no superan esta izquierda y esta derecha, o entre progresistas y conservadores. Estamos tan polarizados que resulta en este momento sumamente complicado pensar al margen de lo que significan estos dos campos. Recientemente le voy a compartir un video, Armando, para que se los distribuya también. Luis Villoro acaba de anunciar algo que un servidor ha estado investigando de hace tiempo, lo he publicado en varios textos, en varios capítulos del libro, lo que denomino como pensamiento dicotómico, binario y maniqueo, que no es original, pero bueno, trato de explorar estas formas en que se ha capturado la forma de pensar. Incluso el sentido común está capturado por esta izquierda y por esta derecha. Me preocupa y me inquieta eso porque también en la academia, si no es de izquierda es porque eres de derecha. Lo que cada una de estos campos signifique, ¿va? Lo que no importa lo que signifique en este momento, pero lo que insisto es que hay una radicalización en una u otra posición desde la academia, incluso desde las academias democráticas, diría Armando. Y para muchos que quizás procuramos pensar al margen de ello, por alguna circunstancia, me parece que tenemos algunos elementos propios de la izquierda, propios de la derecha, propios del centro izquierda, etcétera. Y no estoy hablando de terceras vías, ¿no? Pero en este momento no hay izquierdas puras, no hay derechas puras, y sin embargo esta retórica de estos regímenes autoritarios están orientados a radicalizar, a enraizar este tipo de pensamiento que ya está o ya estaba germinando en las universidades. No sé cómo vayan a egresar las próximas generaciones a partir de este régimen político de gobierno en México, con estas dos grandes visiones sin alternativa de algo distinto, ¿no? Salvo la mejor opinión de ustedes, si es una inquietud, me parece que izquierda y derecha resultan categorías que ya son insuficientes para explicar la dinámica social. Resultan insuficientes para explicar los antagonismos que el día de hoy se van configurando, las propias hegemonías que hoy se van alternando. ¿Qué pueden decir acerca de ello? Y gracias por el espacio. Adelante, Claudia. Ah, yo estaba buscando el link, pero creo que el sitio de Gapal todavía está en trabajo porque yo había publicado algo sobre los maniqueísmos a raíz de pospandemia y cómo se había polarizado tanto la sociedad. Y por eso yo soy tan escéptica. Eso es una discusión eterna que tenemos con Chaguaceda
sobre todo cuando tratamos de reflexionar un poco la pertinencia de encontrarnos en espacios académicos internacionales que están mayormente tomados por autocracias. Y a mí todavía yo guardo muchos recelos sobre, hay que ver quiénes son los académicos y quiénes son los académicos militantes o los militantes en un traje académico. Y pienso en Borón y en unos cuantos más. Porque hay tanta polarización que uno se siente o suscribes o boicoteas, o secundas o cancelas. Eres odiador o eres como o de los puentes de amor, ¿no? Ya creo que se llama así, los odiadores, los mercenarios odiadores o los... Entonces hay tanto maniqueísmo, es tan dicotómico que el espacio público está fracturado, ¿no? En esto. Entonces yo personalmente guardo como académica muchas dudas sobre sentarme a dialogar con ciertos académicos sobre esto, porque es que no hay un punto de encuentro, no hay una reflexión. Hay tiraderas de piedras mutuas y no llega entonces a un lugar fértil, ¿no? Entonces ahí no me queda claro. Gracias, Claudia. Fernando. Sí, dos cosas, una con respecto a Armando. Y sí, yo coincidiría con vos. Lo que pasa es que también hay que ver cómo, dónde, cuándo, ¿no? Efectivamente, son temas generacionales. Acá también sumo lo que dijo Fabio recién, ¿no? Depende si hablas con gente más joven o gente que vivió la Guerra Fría, si hablas con Atilio Borón o un chico de 20 años, si hablas en un lugar donde tus colegas te persiguen o no, donde tus colegas aprovechan la llegada al Estado para tener ventajas competitivas en las carreras profesionales entonces con esa gente no quieres hablar, obviamente, ¿no? Depende de muchas cosas, pero efectivamente uno a priori podemos decir que tiene que tener la intención de dar los debates. Después vemos dónde. Correcto, Fabio, yo apunto en algo que me parece muy claro, de izquierda a derecha, nada como dos conceptos territoriales. Podía haber sido arriba y abajo, podía haber sido al costado derecho o al costado izquierdo. Digo que simbólicamente estaban a la derecha del rey o a la izquierda del rey y generó todo un movimiento al respecto cuando el espacio era la noción reguladora de la política. Desde que está la globalización, el espacio ya no está más. O sea que izquierda y derecha ya no dicen más por muchos motivos, pero en términos de metáfora, porque también el tiempo empieza a ser una variable organizadora. Entonces, tengo un amigo que siempre me dice, vos tenés que hacer derecha e izquierda, y a su vez cruzado por pasado, presente y futuro. Aquellas izquierdas y derechas que miran el pasado van a tender a aliarse. Aquellas izquierdas y derechas que miran el presente, que son conservadoras, también. Aquellas izquierdas y derechas que miran el futuro, la conservación chilena podría ser, por ejemplo, o podría ser en Alemania, la SPD con el partido Merkel. Entonces, en ese sentido, yo creo que hoy izquierda y derecha ya no son útiles para definir nada. Sin embargo, lo segundo que quiero decir es que en el imaginario de las personas definen muchas cosas. Entonces, si a las personas le preguntas la famosa escala de 1 a 10, cómo se definen si de derecha a izquierda, ellos sí se ven a sí mismos como de izquierda o como de derecha. Entonces acá hay un problema, que quizás como categorías explicativas de las ciencias sociales ya no nos sirvan para mucho, porque efectivamente no podemos decir si Chávez es de izquierda o de derecha. Es posible ser las dos cosas a la vez. Pero sí podemos entender cuando discutimos con sociólogos, politólogos chavistas, que ellos se identifican con la izquierda, se identifican con tradiciones que tienen que ver con la izquierda, la soviética, Cuba, la CLO, Marx, Engels. Entonces, en esa discusión hay países donde, por ejemplo, Argentina es uno de ellos, ser de derecha al mismo tiempo es parte de lo prohibido, por nuestra tradición también de los militares. Hay lugares como España, donde ser de derechas es totalmente normal y habitual. Eso depende del lugar. Entonces yo no abandonaría todavía en la disputa, en el debate entre intelectuales, entre académicos y también entre activistas, porque todavía actúa como una representación de algún tipo. Delimita campos, delimita tradiciones, delimita acciones y en un sentido también anuncia programas. Si yo digo que soy de izquierda hoy, de alguna manera estoy enunciando un programa. Por más que en términos intelectuales no nos sirva eso, ¿no? Pero
¿Qué estoy diciendo? ¿Apoyo a Chávez? ¿Apoyo a Cuba? ¿Tengo una mirada complaciente sobre Leonid Brezhnev? Eh, ¿Miro a Israel como un enemigo de la humanidad? ¿Estoy en contra del capitalismo y la minería? Y entonces, me parece que tenemos que atender a la izquierda como representación, como autorrepresentación. Aunque después si escribimos un paper posiblemente no utilicemos este concepto. Gracias, Fernando. Armando. No, yo quería decir varias, bueno, estando en minoría en este panel, es decir, yo sigo utilizando las categorías, que no son únicas las categorías y que siempre hay que contextualizarlas, porque, como decía Fernando, la gente se autopercibe y percibe a los otros. Entonces, esos posicionamientos siguen funcionando, más allá de que sus contenidos no nos expliquen bien la realidad, que sean conceptos que surgieron en un momento y son poderosos. Lo que estamos discutiendo aquí es muy poderoso, o sea, no es un grupo de académicos solo divagando, que estamos acá haciéndolo, que puede ser también, no es solo un grupo de académicos haciendo algo que no le importaría más a nadie, sino que es muy importante porque la realidad allá afuera está ordenada no solo a partir del eje izquierda-derecha, pero también. Entonces, está ese eje, está el eje autoritarismo y democracia, o búsquenle sinónimo, autocracia y libertad, qué sé yo, que para mí es el eje fundante, porque si ese eje existe y depende de la posición que usted tome en ese eje, todo lo demás se decide. Si usted vive en autocracia, importa poco si usted es de derecha o de izquierda, porque usted no tiene derechos para pensar más allá de lo que el Estado le dice. Mientras que si usted vive en democracia, usted puede incluso ser tan exótico y tan desleal que puede creer que es cool defender el autoritarismo como buena parte de los intelectuales del siglo XX y lo que va a XXI. Entonces, yo creo que depende, hay que reconocer que esos ejes siguen funcionando a nivel simbólico, a nivel psicológico y a nivel práctico. Y todavía hay un tercer eje para mí, que es un eje que yo llamo sociocultural, que podría ser el eje, qué sé yo, reacción-progreso. Y discutir qué cosa es ser reaccionario hoy, qué eso es ser progresista, y que tampoco tiene que ver con sinónimos ideológicos. O sea, la calle es más progresista que el 90% de la izquierda de este continente. Y la calle nominalmente es un hombre de derecha, la calle Pou, quiero decir, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es? Y Maduro es reaccionario. Además, se vincula con grupos fundamentalistas religiosos, etc. Entonces, yo sugeriría siempre que discutamos como con esos tres ejes, el eje ideológico, que es izquierda y derecha, el eje cultural, que es reacción, progreso, que, insisto, es muy amplio, y que tiene que ver con consumos, identidades, gustos, sensibilidades, etcétera. Ahí está lo sexual, lo cultural, en fin. Y el eje específicamente político, que es la base de todo, ¿no? Como diría un gran político, la base de todo. Ahora bien, hay un tema también importante en esto, muy rápido, que tiene que ver con qué tipo, porque vi que lancé la piedra y más o menos ahí le dieron a la pelota. ¿Qué tipo de debate posible? Claudia dice que es estéril, y Fernando dice, bueno, voy a poner el mismo ejemplo histórico que puse al principio. Kelsen podía discutir con Schmitt en tanto estaban en la República de Weimar. Si yo lo que quiero decir es que en tanto se vive en democracia, uno tiene que procesar siempre la tensión, la bronca, el rechazo de no discutir con gente que uno sabe, y esto en la academia es muy incorrecto decirlo, que uno sabe que son caníbales, uno sabe que el mundo que ellos quieren realizar nos niega a nosotros. Nos niega profesionalmente y nos niega físicamente, nos pueden matar. Fabio es mexicano, pero lo voy a decir. O sea, nosotros sabemos que hay académicas y académicos cuyo proyecto político niega personas acá, porque niega su profesión, porque aquí han cerrado universidades, han demolido universidades como el CIDE, han hecho cosas y es una fase temprana de un proyecto que donde se ha realizado ha sido para peor. Entonces, aún sabiendo eso, lo que yo planteo es lo que decía Fernando, hay que dar el debate con educación, con criterio, con regla. Y ya, cuando ellos tomen el poder, sencillamente el dilema desaparece porque ellos nos niegan a nosotros la posibilidad. O sea, cuando ellos tomen el poder, no hay dilema de elegir. Ahora, mientras no tomen el poder, hay que todo el tiempo discutir con sus ideas, de construir sus ideas, exhibir la incoherencia de sus ideas para la vida pública, ¿no? Y hago un último, dos, tres ejemplos de lo complicado que es esto. Es complicado cuando académicos con un gran pedigrí democrático en su obra y en su trayectoria, por razones que deben desde la frivolidad, nunca el desconocimiento, ya no se puede alegar desconocimiento, avalan eventos autoritarios. O sea, lo mencioné con el congreso que se hizo en San Petersburgo hace una semana, pero lo menciono también a raíz de la visita, por ejemplo, de Luigi Ferraioli, el gran jurista de los derechos humanos, a un evento de derecho comparado en un país con 1000 presos políticos como Cuba.
al cual, por cierto, se le comunicó la situación. O sea, hay colegas que le escribieron, colegas juristas, historiadores, y sencillamente dijo que no tenía nada que ver, que él iba a ir. Eso es un elemento importante, ¿no? Y también, y esto es otro ejemplo mexicano, pero yo creo que aplique también para Argentina. Acaba de morir en México un filósofo que recibió muchísimos homenajes. Bueno, me refiero a Enrique Dussel. Bueno, Enrique Dussel en los últimos años de su vida no solo fue un ideólogo oficial del gobierno en el poder, el gobierno en México, ponderando la figura de Andrés Manuel como el Mesías, hay incluso una revista Proceso, un texto sobre eso, pero incluso también ofició de conferencista en Venezuela y dio conferencias en la Escuela de la Inteligencia del gobierno de Maduro. O sea, ahí yo sí creo que tenemos un doble rasero, porque ¿qué estaríamos haciendo ahora si hubiera muerto Heidegger? Si hubiera muerto otro filósofo que hubiera tenido simpatías con un régimen autoritario de derecha. Yo no creo que los elogios hubieran sido planos, ¿no? Sin embargo, es muy curioso que un filósofo que tiene una obra, Heidegger también la tenía, pero que tomó posturas políticas claras por poderes autoritarios o populistas, solamente reciba un balance plano. Alguien me decía, bueno, es que es el momento del obituario. Digo, pero es que yo imagino, es más, yo imagino el momento del obituario no de Heidegger, sino de Vargas Llosa, que es un liberal. Cuando Vargas Llosa muera, veremos los obituarios que le va a hacer una parte de la izquierda latinoamericana. No creo que sean muy plurales y respetuosos. Entonces, yo creo que justamente la diferencia, a mi punto de vista, es esa. Mientras haya condiciones de sociedad abierta, academia libre y democracia, hay que aceptar, discutir con las tesis que no nos gustan y con los pensadores que no nos gustan. Eso incluso nos pone en un plano de superioridad ética en la discusión y en la deliberación. Cuando ellos tomen el poder, sencillamente la atención desaparece porque ellos suprimen el debate y de plano nos suprimen a nosotros. Gracias, Armando. Claudia, Fernando, ¿gustan dar respuesta? Sí, bueno, yo creo que en el caso, como te dije, hay como una suerte de filósofos teóricos de otra generación, ¿no? Acá se nombra Borón, Dussel, ahora fallecido, que yo creo que son representantes de ese mundo que ya no existe, ¿no? De esa discusión del siglo XX, la última parte del siglo XX, que se mantuvieron como Roger Waters, por los discos que grabaron en ese momento, por los libros, por las discusiones que hicieron, y que ahora utilizaron ese prestigio, o mejor dicho, los estados y los gobiernos autoritarios utilizan ese prestigio que tuvieron para salir adelante. Yo creo que en términos de ideas, en términos de aportes al debate, ya no tenían nada para ofrecer, ya no tienen nada, Borón, por ejemplo, para ofrecer hace ya décadas, ¿no? Son gente de otro mundo que nosotros nos queda como referencia porque en parte discutíamos con ellos o aprendíamos con ellos cuando éramos jóvenes. Entonces todavía los conocemos. Yo creo que en parte ya no tiene nada, ya no tenía más nada que no es importante, salvo nuestro imaginario, quiero decir, ¿no? En el caso de Vargas Llosa es diferente, porque bueno, él ha sido un escritor cuya obra va a sobrevivir a él mismo y no es el caso de Dussel, no es el caso de Borón. Los propagandistas y la gente mediocre intelectualmente en estos últimos tiempos, bueno, están en archivos, pero yo creo que gente como, bueno, y como los artistas, incluso Roger Waters mismo, tiene otra supervivencia ligada a su producción artística. Gracias, Fernando. Claudia. No, creo que los colegas lo han dicho muy bien. Una cosa no es negarse al diálogo, es ser selectivo con el diálogo. Sobre todo también por un tema de salud mental. Pero sí, creo que de manera general tiene que ver con generaciones, como decía Fernando, tiene que ver con espacios, con sitios y con la catadura intelectual de cada uno. Pero bueno, en general deberíamos continuar echando la batalla, ¿no? Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Fernando, por su tiempo, por habernos dedicado este espacio, en especial Claudia, en este contexto de la celebración de lo nomástico. Muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes. Y bueno, continuaremos con el último seminario que nos queda en esta puesta en común.
programado me parece para el 14 de noviembre, ¿cierto, Armando? Así que están todos invitados. Nuevamente les agradezco mucho su presencia. Les ofrecemos institucionalmente una disculpa por estos inconvenientes de los reajustes de horarios en otros países. Y bueno, entablaremos más controles para evitar que nos suceda nuevamente. Les envío un abrazo grande a todos y cada uno de ustedes y les deseo un excelente día. Bueno, chau. Gracias a todos. Controles, Gracias, controles, Fernando, muchos Claudia, controles, muchos Liliana. controles.